Directo Marca. Con Sergio Torres. Y con Raquel Valero, que está siendo la que nos está poniendo sonido y dando buen volumen y haciendo que todo funcione muy bien. Ahí en los mandos técnicos, con Sebas Pascual y Javier Bosch, que nos han ayudado mucho a estas 3 horas 35 minutos de programa. Casi nada, Raquel. Cuando ya se sienta por aquí, aparece en este estudio Juan Manuel Gozalo, Natalia Freire. Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Te estrenas, Te estrenas conmigo. Contigo, sí, porque la semana pasada estuve con Vicen. Eso es, sí. Con Vicen no me estrenaba porque con Vicen ya lo había hecho en el pasado. Pero ahora en el presente estás conmigo, Aunque es cierto ¿Sí? que tú y yo hemos estado juntos en la Deporteca, en el especial de Navidad que hicimos con los cánticos de grada. Muy chulo, que algo haremos también en referencia a eso, hasta que venga Vicen o Sauquillo y yo pase a mejor vida. Sí, no, tú quédate. Sí. No te vayas muy lejos. Si quieres te puedes ir de vacaciones, pero vuelve, por favor. Eso está claro. Venga, tiramos la careta que tenemos. Va, sí, indicativo y todo. Venga, pues venga, vamos. La Deporteca del verano, con Natalia Freire. Me estaba diciendo Natalia, estamos en YouTube. Sí, Natalia, aquí estamos. Y me dices, tenía que haber venido de morado. Como has venido tú, de morado y negro. Porque el morado y el negro eran los colores favoritos de Ozzy Osbourne, que es el protagonista de hoy, porque el legendario vocalista de la banda Black Sabbath falleció ayer martes a la edad de 76 años y con la muerte de este cantante británico se va toda una leyenda del heavy metal, pero también se va un hincha del Aston Villa. Aston Villa, es verdad, me lo decías esta mañana, sí señor. Bueno, se quedan aquí Sharon Osbourne y sus 6 hijos, entre ellos está Kelly Osbourne, que pues se hizo muy famosa, bueno, y además es una cantante también y una personalidad televisiva muy famosa en Gran Bretaña. Y Sharon, su mujer, estuvo casado con él desde 1982, fue también su manager, ella de hecho era hija del manager de Black Sabbath. Y una pieza clave en el relanzamiento de la carrera de Ozzy Osbourne en solitario. Y eso que muchos dicen mezclar familia, en este caso amor y trabajo. Pues fíjate, desde 1982 hasta la actualidad juntos. Muy, muy interesante. Vamos a empezar con una canción que se llama Mama, I'm Coming Home, que es precisamente de Ozzy Osbourne en solitario y que tiene mucho que ver con esto de pasar a mejor vida, ¿no? Mamá, me estoy volviendo a casa. Venga, a ver, ¿cómo sonaba aquello? Sonando los acordes de Vera Fauna, el grupo sevillano, que estaba ahí en la playlist. Muy guapo el grupo ese. Sí, estuvo en la Deporteca esta temporada. Muy chulo. De hecho, creo que es uno de los highlights que vamos a repetir, que estamos repitiendo los mejores momentos de la Deporteca los viernes por la noche. El caso es que estaba sonando Vera Fauna, pero lo que tenía que sonar era esto, Mama, I'm Coming Home. Que es de Ozzy Osbourne. Y bueno, hay que contar que Ozzy Osbourne, como te decía, es hincha del Aston Villa. La familia publicó ayer por la tarde un
en redes sociales un comunicado, ¿no? Con una tristeza que no se puede expresar con palabras. Informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne. Esta mañana estaba con su familia y rodeado de amor. Y el Aston Villa también ha lanzado un comunicado que dice... Lo he visto. El Aston Villa Fútbol Club está triste al enterarse del fallecimiento de la estrella del rock y villano de fama mundial, Ozzy Osbourne. Al crecer en Aston, no lejos de Villa Park, Ozzy siempre tuvo una conexión especial con el club y la comunidad de la que provenía. Los pensamientos de todos en Aston Villa están con su esposa Sharon, su familia, amigos e innumerables fanáticos en este momento extremadamente difícil. Descanse en paz, Ozzy. Uno de los últimos homenajes que recibió este 2025 fue en un partido entre el Aston Villa y el Celtics, un partido de Champions. Ajá. Y fue el 29 de enero. Los aficionados del Aston Villa desplegaron antes del inicio del encuentro un tifo gigantesco en forma así de media circunferencia en uno de los fondos del estadio. Me acuerdo, ese partido lo hice yo para Marcador Europeo, precioso, es verdad. Impresionante, es verdad. Impresionante, porque sí. Además estos tifos que hacen los británicos es que les quedan siempre bien. Hay dos cosas que se les puede decir a los ingleses, ¿no? Que la música y el fútbol. Todo lo demás igual no te caen bien y tal y cual, o pueden ser muy insoportables, tienen esas cosas. Que se preparen los ingleses, en este caso las inglesas, porque España esta noche va a certificar su pase a la final hay que ganar a Alemania. Y vamos a ganar a Inglaterra. Yo ya primero, que lo doy todo. Yo voy partido a partido, ya sabes que la filosofía del Cholo es mi líder espiritual y la filosofía cholista la llevo a rajatabla. Vamos partido a partido, Alemania. Yo te digo Alemania y luego ya pensaremos en las guiris. Pero bueno, en ese fondo del estadio del Villa Park aparecía la figura del artista junto con un lema que es Up the Villa, que es lo que dicen, es como aupa el Villa, sí. ¿No? Up the Villa, que es una cosa que decían también en un vídeo en el que salía Unai Emery al principio de esta temporada 24-25, en la que aparecía también, además de Ozzy Osbourne, aparecía Geezer Butler, que es el bajista de Black Sabbath. Aparecían los dos junto con algunos futbolistas de Aston Villa, aficionados y gente. El típico vídeo de estos promocional para decir vamos a hacer una gran temporada, abonaos al club y tal, pues salía ahí Ozzy Osbourne, seguramente que si buscáis en redes lo vais a encontrar. Aparecía Ozzy Osbourne diciendo Up the Villa, que era como acababa el vídeo, ¿no? Diciendo todos Up the Villa, Up the Villa, Up the Villa. Y además también, que me lo contó Luis Guillermo Molinero, había sacado el Aston Villa teniendo en cuenta el vínculo de Ozzy Osbourne con el Aston Villa y también recogiendo esa parte de ese vídeo promocional, pues también sacaron una camiseta conmemorativa de Black Sabbath en colores negro y morado, que eran los colores favoritos de Ozzy Osbourne, y salieron, me parece que fueron 250 camisetas, 50 de portero, que salía también el Dibu ahí diciendo cómo me molan los Black Sabbath. Y luego diría mira que te como, hermano, sí. Mira que te como, como decía él. Bueno, de esas frasecitas de los futbolistas, algún especial haremos aquí, sí. Ya verás. Bueno, el caso es que hicieron una camiseta conmemorativa, valía una fortuna, pero la verdad es que estaban destinados los fondos para obras benéficas, y ya te digo, fueron 250, 50 de portero y 200 de futbolista, que aparecía el nombre de Black Sabbath en la parte trasera, debajo del número de estas camisetas. Y además de todo esto, se organizó un concierto el pasado 5 de julio en el Aston Villa. A ver, todas estas cosas que estuvieron haciendo yo creo que tenía que ver porque desde 2019 que le diagnosticaron a Ozzy Osbourne el Parkinson, él además tuvo una caída, se partió los huesos, bueno, estuvo mucho tiempo fastidiado sin poder ir a los escenarios, y lo cierto es que se iba como acercando el momento. Las enfermedades que son complejas como lo es el Parkinson, cuando hablamos de cáncer o de la ELA, de cualquier otra cosa que sabes que te espera la muerte, no en mucho tiempo, son terribles, son tremendas, pero te dan la posibilidad de prepararte para el momento. Algo que además Ozzy Osbourne siempre tuvo muy presente, la muerte, ¿no? La muerte, porque de hecho por eso se le llamaba el príncipe de las tinieblas, ¿no? Y hay muchas cosas que rodeaban el ocultismo y el misterio y la muerte, rodeaban también a la personalidad de Ozzy Osbourne. Él nació en Aston, en un barrio obrero de Birmingham, muy cerquita de Villa Park,
Y él, pues eso, le llamaban el príncipe de las tinieblas porque encontró un lugar en la oscuridad musical. Sin embargo, a él, su vida, que él nació en 1948, su vida le cambió cuando escuchó un disco de los Beatles, que yo le digo muchas veces... Qué combinación más rara, ¿verdad? Sí, pero es que los Beatles... estuvieron muy poco tiempo juntos, pero revolucionaron la escena musical en todos los sentidos. O sea, la música cambió radicalmente desde que aparecieron los Beatles. No es el primer músico que habla de los Beatles, aunque luego su música creció y evolucionó de otra manera. Pero es cierto que yo le digo muchas veces a mis hijos que todo empieza y acaba en los Beatles. O sea, tú escuchas un acorde de una canción de los Beatles y ya sabes que son los Beatles. Pero porque ellos revolucionaron y cambiaron absolutamente todo lo que tenía que ver con la música, y esto lo detectó Ozzy Osbourne en su momento. Él decía que le cambió la vida escuchar a los Beatles, que fue una increíble explosión de felicidad y esperanza. Se juntó con Tony Iommi, con Geezer Butler y con Bill Ward y formó Black Sabbath, cuyo nombre nació tras ver un cartel de una película de terror que tiene ese mismo nombre, Black Sabbath. Y crecieron muy cerca del estadio de Villa Park, con lo cual todos son muy del Aston Villa. Pero además es que empezaron a desarrollar ese estilo que luego se ha conocido como heavy metal. Por eso a Ozzy Osbourne y a los Black Sabbath se les conoce como los padres del heavy metal. Su primer disco, Black Sabbath, abrió el camino a una serie de otros álbumes, Paranoid, vamos a hablar de ello, Master of Reality. Pero es verdad que todo ese éxito que llevó a Ozzy Osbourne hasta al número uno a convertirse en un icono musical, también estuvo rodeado de autodestrucción, porque en esa época pues eran... sexo, droga y rock and roll era lo que se hablaba. Ahora hablas con los músicos y con la gente del rock y son todos deportistas, sí. Todos llevan vida sana, buena alimentación, que llevar pues, la propia Taylor Swift, la ves, bueno, ella no es rockera, pero podría, la ves que se prepara con ciencia físicamente para luego que las giras, los conciertos que son larguísimos, ella pueda aguantar físicamente. En esa época, a finales de los 60 y a principios de los 70, no. Y aguantaban lo mismo, ¿eh? Sí, o más. Mira, de fondo estamos escuchando War Pigs, ¿no? A ver. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Vale, Crazy Train. Bueno, es una de las canciones de Ozzy Osbourne. El caso es que ya te digo que en 1979 fue expulsado de la banda por sus problemas con el alcohol y las drogas. O sea, sus propios compañeros le echaron, le dijeron: estás pasado de vueltas, Ozzy, estás como una cabra. Y él decía: pero si vosotros hacéis lo mismo que yo, lo que pasa es que igual no se les iba tanto la pinza, que también puede ser. Es que hay que saber controlar, saber controlar. Pero luego también, seguramente que esto lo habrás escuchado alguna vez, que se le fue tanto la pinza que en pleno concierto mordió la cabeza de un murciélago. Sí. Y que de ahí ya luego fue creciendo la leyenda como que es que Ozzy Osbourne se alimentaba de murciélagos, y de ahí de su parte oscura, ¿no? Y su forma de siniestra, o su conexión con todo lo siniestro y con toda la parte oscura de la humanidad. Y en la década también esto le valió las reprimendas de los Estados Unidos, porque orinó en un monumento en Texas vestido con un vestido de su mujer, de Sharon. Se puso el vestido de su mujer y se puso ahí a hacer pis en él. Vamos, que no tenía, irreverente absolutamente. Eso te iba a decir, que era un canalla, como nos gusta decir a nosotros. Sí, pero fíjate que la cosa cambió cuando en el año 2000, en la década del 2000, tú estabas todavía comiendo bocadillos a la salida del colegio, en la merienda. Seguramente. Bueno, pues había niños como tú en la televisión, en un reality, porque si Ozzy Osbourne creó el heavy metal junto con los Black Sabbath, también creó los realities. Uno de los primeros realities de la historia fue The Osbourne, que aparecían Sharon y Ozzy en el como una reality. Alaska y Mario, ¿no? Pues más o menos con sus 3 hijos, con los 3 hijos que tenían, entre los que estaba Kelly, que ahora también es cantante y también es personalidad televisiva. Y ya te digo que ahí fue donde todo cambió, porque vieron aquella familia que, por muy alocada que pudiera ser o que pareciera, no dejaba de ser una familia.
Entonces, ese reality también les dio muchísima fama. Yo creo que también cambió la forma de ver a Ozzy Osbourne por el público en general, porque todos sus incondicionales, todos aquellos que tenían claro que Ozzy Osbourne era el príncipe de las tinieblas y que había creado el heavy metal y que era Dios. Un rayo de luz en tanta oscuridad, ¿no? Sí, no, pero se dieron cuenta de que al final era humano con sus imperfecciones y mostrarlas también mola, porque te das cuenta de que si un tío al que tú admiras es imperfecto, pues dices, pues igual lo mío tampoco está tan mal. Claro. Es una manera de empatizar. Fue en 2019 cuando, tras sufrir una caída que agravó una antigua lesión de columna, también le diagnosticaron el Parkinson, como te decía, y entonces todos esos años pues pisó muy poquito los escenarios, y eso que Sharon se había encargado de relanzar bien su carrera musical como Ozzy Osbourne en solitario. Sin embargo, después de aquel reality también hubo una reunión de Black Sabbath, es como que le perdonaron, ¿no? Y hubo un concierto en 2005, pero el concierto con mayúsculas, que además me lo contó Julio Ruiz en una de las deportecas, en la sección que tenemos con el himno titular, me contó que el 5 de julio va a haber un concierto en Villa Park que tenía mucho que ver con esto de las camisetas y de que apareciera Ozzy Osbourne en las promociones de Aston Villa. Y lo que ocurrió es que en ese concierto aparecían grupos como Mastodon, Rival Sons, Anthrax, seguro que no te suena ninguno, Alice in Chains, Drum Off, Pantera, Slayer, Guns N' Roses, ese sí te suena. Guns N' Roses, sí, claro. Metallica. También. Y luego algunos supergrupos. ¿Los supergrupos sabes lo que son? No. Pues son grupos que se forman con integrantes de otros grupos importantes. En uno de ellos estaba Billy Corgan de Smashing Pumpkins y Tom Morello, que Tom Morello es el productor y el promotor de este concierto y que pertenece al grupo Rage Against the Machine y también Audioslave. Bueno, en este supergrupo que aparecían Tom Morello, Steven Tyler y Billy Corgan, bueno, Steven Tyler de Aerosmith interpretó el Walk This Way de los Run DMC, que es mucha gente piensa que es de Aerosmith, pero no, es de los Run DMC, y hizo una mezcla con un Whole Lotta Love de los Led Zeppelin brutal, que suele incluir en los conciertos de Aerosmith, pero también lo hizo en este super concierto. Los últimos en aparecer fueron Ozzy Osbourne, que cantó 4 o 5 temas en solitario, sentado en un trono que parecía como el de Juego de Tronos. Uh-huh. Y además el escenario era circular, como al estilo del que hubo en aquel concierto del 85 Olive Fight en Gran Bretaña, que para que salieran los grupos y hubiera cambios rápidamente, el escenario era circular, y entonces que el grupo 2 estaba preparado cuando el grupo 1 estaba acabando, daba el círculo y ya luego aparecía el 3. Hay muchos de esos ahora, sí. Se está poniendo de moda lo de los escenarios, ¿no? Lo de los escenarios. Para no hacerte esperar tanto rato. Claro. Ya, pues no muy mal, porque nos perdemos a los DJs de entre medias. Eso es que a mí verdad. los DJs también me gustan. Eso sí. Bueno, el caso es que Black Sabbath interpretó 3 canciones que quería que escucháramos, War Pigs, NIB, que muchos decían que significaba NIB el título de canción Nativity in Black, o sea, Navidad en negro, o Name in Blood, nombre en sangre, pero en realidad a lo que se referían era a Nib, que es pluma estilográfica, que era la forma que tenía la barba de uno de los integrantes de Black Sabbath, Bill Ward, que tenía esa forma. O sea que muchas veces lo que es la cultura, ¿no? o el imaginario popular se inventa cosas que luego no son. El caso es que se vendieron 45.000 entradas en menos de 16 minutos. Dios. 150.000 personas había en la cola. Se recaudaron 140 millones de libras. Madre mía. Que se han repartido entre instituciones en hospicios infantiles y también en el Hospital Infantil de Birmingham, así como en la Asociación de Parkinson, de la cura del Parkinson. O sea que todo este concierto se celebró de esta manera para que Ozzy Osbourne pudiera despedirse de alguna manera de sus fans, rodeado de todos los grupos que él bautizó, que él dio a luz, ¿no? Porque sin él no hubiesen existido pues ni Slayer, ni Aerosmith, ni Anthrax, ni Pantera, ni Metallica. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Ozzy Osbourne hablamos de un genio, de alguien que vio lo que se podía hacer y cómo podía evolucionar el rock and roll y evolucionar hacia el heavy metal. Y este concierto se tituló Back to the Beginning, es decir, volvemos, volver a empezar. Al principio, porque para él todo empezó en Villa Park. O sea, además el concierto se celebra en Villa Park porque para él empezó todo ahí en los alrededores de Villa Park, es donde se reunió, donde se hicieron amigos los miembros de Black Sabbath y él, fue donde donde pensaron cómo se llamaría el grupo, donde él lo que quería era devolver al lugar donde nació
un barrio obrero, como te decía, siempre en sus canciones también destacó toda esa parte de la lucha de la clase social que tenía que plantarle cara al capitalismo, etcétera. Pues gracias a todo esto, pues él quería devolverlo, ¿no? Y por eso quería hacerlo en Villa Park. Además, en los días anteriores hubo una semana antes del concierto hubo una exposición de fotografías en el Museo y Galería de Arte de Birmingham que se titulaba Ozzy Osbourne, héroe de la clase obrera, en la que se exhibían sus premios y recuerdos, fotografías, etcétera. Y también se presentó un documental que lo presentó además uno de sus hijos, Jack Osbourne, The 9 Lives of Ozzy Osbourne, las 9 vidas de Ozzy Osbourne, porque es verdad que tal como llevó él su vida, o sea, parecía un gato, ¿no?, que tenía 9 vidas, porque podía haberse matado muchas veces. O sea, digamos que no se cuidó demasiado. Y por último, claro, pues quería contarte, porque me queda muy poquito tiempo. Sí, fíjate, y pensaba yo que traía poco. Pues al final siempre me sobra. Quería contarte, y a ver si así podemos escuchar el Paranoid, que es la canción con la que cerró el concierto junto con los miembros de Black Sabbath, porque él actuó primero en solitario y después salieron sus compañeros de Black Sabbath a acompañarle y a tocar estas 3 canciones, War Pigs, NIB y Paranoid. Él dijo, antes justo de que sonara este Paranoid que está sonando de fondo: gracias desde el fondo de mi corazón, los amo, los amamos, vuélvanse locos una última vez. Es decir, me gusta eso de vuélvanse locos una última vez. Y en algún momento declaró en alguna de las entrevistas que hizo últimamente: estoy orgulloso de lo que he logrado en mi vida. No podrías escribir la historia de mi vida ni siendo el mejor escritor del mundo. Esto te viene a decir que, desde luego, aunque nos ha dejado huérfanos el padre del heavy metal, pero ya es inmortal, porque desde luego su vida fue intensa, fue completa y además fue rica. En todos los sentidos, todos los sentidos. Y ligada al mundo del fútbol y sobre todo a Aston Villa. Eso es. Y en Villa Park, donde todo creció. Me ha gustado mucho, ¿eh? Pues me alegro. Lo hago con cariño, Sergio, ya sabes, que me gusta mucho. Me ha gustado mucho. Mira, me dejas... La música. He apuntado aquí a colación de Ozzy Osbourne, Up the Villa, lo hemos hablado, el grupo es Supergrupos, has hablado de Supergrupos. Te voy a dar una recomendación, G5, apúntatelo, el G5, ¿vale? Escúchalo. Canijo de Jerez y Diego Pozo el Ratón, de Los Delincuentes, Tomasito y Muchachito Bombo Infierno, el de ojalá. Qué bueno, no sé, Muchachito Bombo Infierno lo conozco. Pues escúchatelo, porque están sacando música nueva, es así de mi rollo, así medio flamenquito. Sí, no es mi target, pero un rock ahí y tal, un rock de palo, como me gusta a mí llamarlo. Apúntalo porque va a estar muy, muy guapo. Natalia Freire, gracias. Nada, muchas gracias a ti por dejarme este huequito. Mañana más y mejor, ¿no? Mañana hablaremos de el Tour, pero hablaremos en femenino, del Tour, del ciclismo en femenino. Venga, los vale. jueves toca mujeres. Venga, vale, perfecto. Pues así lo vamos a hacer. Nosotros nos vamos a ir ya, porque ya veo por aquí a Adrián Blanco preparando su pizarra. Nosotros, como digo, mañana más y mejor a las 12 de la mañana. Hoy, acordaos que a partir de las 7 de la tarde vendrá Adrián Benedicto y su marcador de Radio Marca, y a las 9 esa semifinal de la Eurocopa entre España y Alemania. Nosotros nos vamos ya, os dejo con el Tour de Francia, que quedan 63,8 kilómetros, está a la cabeza de carrera de meta, a 1.7 está el pelotón, así que ahora os lo cuenta José Rodríguez, Nacho Lavarga y todos los comentaristas de ciclismo para el Tour de Francia. Lo dicho, mañana a las 12, aquí, misma hora y misma sintonía. Os dejo con el Tour y José Rodríguez. Chao, hasta mañana. El deporte es nuestro. Radio Marca.